Y bueno, pues somos muy compañeros. Siempre vamos a muchas salidas juntos. Estamos hablando, los dos estamos en el equipo de la revista. Ella es la editora de la revista de los acuarelistas, que ya os la mandaré. Y Claro, yo sí, sí, también hago alguna cosita con la revista. Y súper bueno, chula, pues lo haces. es una excelente pintora. Tiene un estilo muy suelto, muy suelto. Ya os enviaré alguna cosita de ella. Bueno, también tengo que aprender todo, pero bueno, pero seguro que con Álvaro lo aprendo, porque además él lo explica todo muy bien y no sé, para mí es como muy cercano y que puedo preguntarle directamente, es como que me entiendo más que con una persona que a lo mejor es profesor de, yo qué sé, de hace 30 años, pues no lo sé, pero yo con Álvaro me encuentro muy cómoda, entonces le puedo preguntar de tú a tú, entonces eso está muy bien y además yo que le conozco desde hace, pues no muchísimo, pero como un año y pico, dos, pero es que su evolución, o sea, es que es una cosa increíble. Yo es que cada cosa que veo es que me va maravillando, o sea, es como una envidia que yo quiero ser Álvaro. ¿Me voy a sonrojar, Olga? Bueno, Ay, pues pues nada, nada, un muchísimas abrazo gracias. a todos. Bueno, pues nada, vamos a empezar ya la clase, que estamos todos. Ahí, bueno, se han apuntado, también quiero, como se queda grabado, quiero dar las gracias también, que se han apuntado un montón de personas en modo offline, que luego van a recibir el vídeo y también me envían los ejercicios y demás, ¿no? Y se han apuntado un montón, creo que ya somos como 15 o por ahí. Así que está fenomenal. Y quería agradeceros por confiar en mí, ¿no? Para seguir aprendiendo acuarela. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la clase. Hoy la clase la voy a estructurar. Primero vamos a ver un poquito los errores más comunes que habéis hecho en los ejercicios de la semana pasada. Porque hay errores que habéis cometido muchas personas y hay otros, bueno, hay cosas que habéis hecho súper bien. Casi todos habéis hecho muchas cosas bien, pero quiero que aprendamos de esos errores de los demás o incluso de las preguntas de los demás, ¿no? Que ha habido gente pues, que ha tenido ciertas dudas y que yo también he dicho, ah, pues muy, muy buena pregunta, ¿no? Seguro que los demás también se enriquecen de la respuesta. Así que, bueno, voy a empezar ya directamente. Voy a compartir, a ver, aquí vamos a cambiar la cámara. Vale. Bueno, sí, Vale. ¿Veis todo bien, verdad? Está nítido, iluminado. no puedo. Espera, espera. Vale. Muy bien. Pues empezamos. Uno de los errores más comunes que ha habido es el tema de los cubos, ¿no? Que es una superficie que parece muy fácil de pintar, pero que una vez que nos ponemos a ello, resulta que no sabemos muy bien cómo proporcionarlo, si este lado es para acá, si está más inclinado, si es más para allá, si está vertical es vertical, si no es vertical. Entonces, sí que quería enseñaros de una forma nada, muy rápida, porque en realidad es muy fácil. Lo que pasa es que es verdad que nunca nos lo han enseñado, ¿no? Si no hemos estudiado dibujo técnico, es muy difícil que sepamos cómo hacer un cubo. Y es algo en lo que yo en realidad no había caído en la clase anterior. Entonces, esto, la teoría del cubo, de la perspectiva, es algo que nos va a ayudar luego mucho a la hora de dibujar. Es decir, los cubos los habéis hecho muy bien en acuarela, pero un poco regular en cuanto a dibujo. Aunque bueno, a cada persona le he corregido, ¿no? sus cubos, pero sí que quería comentarlo aquí. Entonces, para hacer un cubo, tenemos que tener en cuenta los puntos de fuga. Es muy fácil, simplemente con marcar aquí, a ver si se ve, yo creo que sí. Si marcamos aquí, en una misma línea, marcamos 2x, ¿no? Y ahora, si queremos hacer un cubo, tenemos que utilizar, si esta es una de las aristas del cubo, que es vertical, que siempre va a ser vertical en nuestro dibujo, ahora simplemente con trazar desde aquí hasta aquí una línea, desde aquí hasta aquí. Lo mismo de aquí a aquí, lo mismo de aquí a aquí. Ahora cogemos, si fuese un cubo serían los lados igual, pero podemos hacer un rectángulo, cualquier cosa que queramos. Podemos simplemente, pues, trazamos aquí nuestra siguiente vertical, aquí nuestra siguiente vertical. Desde aquí volvemos a jugar hasta este puntito y desde este puntito volvemos a trazar hasta este otro. Y así nos sale nuestro cubo. Nos salen todas las caras que están bien fugadas. Esto es
muy rápido, es una explicación muy rápida de cómo construir un cubo. Para ver detalladamente esto lo veremos más adelante, ¿no? Cuando demos perspectiva. Haremos una clase especial seguramente el mes que viene o quizás dentro de 2 meses, vamos a ver un poco la evolución, donde veremos la arquitectura urbana, ¿no? Donde construiremos edificios. Entonces aquí veremos que hay diferentes tipos de perspectiva. La perspectiva básicamente podemos reducirla en un punto de fuga, 2 puntos de fuga y 3 puntos de fuga. Un punto de fuga, ¿qué puede ser? Pues por ejemplo una calle, ¿no? Si tenemos aquí una calle y tenemos una carretera que viene hacia aquí, con sus edificios que están aquí, ¿no? Pues aquí todo irá fugando hacia este punto de fuga. Entonces, todo se puede construir de esta manera. Aquí tendremos un edificio con sus ventanas, etcétera. Aquí tendremos otro edificio, que todo fuga, o sea, las verticales siempre serán verticales y el resto de líneas pues irán fugando hacia estos edificios, hacia este punto de fuga, ¿no? Lo veremos más adelante, esto es súper simple, ¿no? Pero a la hora de aplicarlo al cubo, podemos utilizarlo con 2 puntos de fuga. Las verticales siempre van a ser verticales y el resto de líneas van a ir fugando siempre hacia este punto. Entonces, cuando uno ha hecho 1000 cubos, pues ya te puede salir más o menos rápido el decir, ah, vale, pues voy a hacer así, así, voy a hacer que fugue todo más o menos, y más o menos, pues te saldrá un cubo en donde todo más o menos fuga, está más o menos correcto. Claro, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos que una línea fugue así y la otra fugue así, entonces ya no está fugando. Ya no, estas líneas de aquí no están fugando a un punto que en teoría debería estar aquí. Entonces, por eso hay muchas personas de vosotros que os ha salido mal el cubo, porque hay los lados no han fugado correctamente hacia esos puntos de fuga, ¿no? Entonces, simplemente intentarlo, poneros 2 puntos de fuga y vais trazando líneas y os va saliendo. De esta forma, pues podemos decir, ah, vale, pues esta es la cara que está más iluminada, esta es la cara que tiene algo de sombra y esta es la cara que tiene mucha sombra. Y su sombra proyectada, pues vendrá como por aquí. En realidad, la sombra también fugaría, pero bueno, aquí podemos simplemente fijarnos un poco en las fotografías que podamos encontrar y dibujar cómo sería, ¿no? Porque esto ya aquí tendríamos que tener en cuenta el sol, de dónde viene, si esto de aquí viene por acá, hacer puntos de intersección, bueno, eso ya sería más complicado, ¿no? Pero lo que es el cubo en sí, podemos conseguirlo de una forma muy fácil con esto. Obviamente, si estos puntos de fuga los alejamos, pues tendremos un cubo más plano. Si los acercamos, pues será un poquito más compacto, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, esto sería una de las cosas que tendríamos que mejorar. Otra de las cosas relacionadas con el cubo viene a ser, también lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? La clase se llamará mancha versus línea. Entonces, ha habido muchas personas que lo que habéis hecho, voy a coger cualquier color, ha sido esto. Habéis cogido y lo primero que habéis hecho ha sido dibujar el cubo, ¿no? Habéis cogido, habéis hecho, ah, vale, pues trazo aquí una línea, aquí otra línea, aquí otra línea, aquí otra línea, así, muy bien, vale, ya tengo mi cubo hecho. Ahora voy a empezar a pintar. Entonces, cuando esto se ha secado, intentas meterle esto, ¿no? Luego intentas meterle aquí y entonces al final lo que tenemos es un cubo dibujado con sus aristas. Es que ahora necesitaría que se me secase esto para que lo vieseis bien. Un momentito. Vale. Pues al final lo que tendríamos es ese cubo dibujado y ahora yo empezaría, vale, pues ahora aquí le meto esta sombra y aquí le meto una sombra bien potente, ¿no?
Y al final lo que tenemos es un dibujo, ¿no? He dibujado el cubo y aquí se pueden ver estas aristas que en realidad no existen porque esas aristas nos las hemos inventado. ¿Por qué? Porque nuestra mente, tenemos la mente racional y la que es un poco más irracional, ¿no? Y nuestra mente racional nos está diciendo que ahí hay una línea, ¿no?, que separa a los cubos. En realidad lo que necesitamos hacer es superficies. Aquí tenemos nuestra superficie clara. Aquí tenemos nuestra superficie un poco más oscura. Y aquí nuestra superficie súper oscura. De esta forma, hay una gran diferencia. En el primero hemos dibujado el cubo y tenemos ahí nuestras líneas que separan el cubo. Y en el de abajo, esas líneas que en teoría están ahí, vienen definidas por el volumen. Es decir, que una parte del cubo se junta con la otra. Obviamente ahí hay una línea, pero no hace falta que la dibujemos, no hace falta que pintemos esa línea y para decirle al espectador, que aquí hay una línea porque es que es aquí donde se separa esta cara de esta otra. Esa línea tiene que venir definida por el propio volumen del cuadrado, ¿no?, del cubo. De todas formas, también esto es muy personal, ¿no? Hay ilustradores que pintan muy bien, que hacen muy bien esas líneas. Vendrá un poco definido por el estilo que queramos darle a nuestro dibujo, ¿no? Pero bueno, si lo que vamos a aprender es acuarela pura, va a quedar mucho más interesante esta opción que esta otra, ¿no? Donde tenemos ahí los contornos dibujados. Porque hay muchas veces que esos contornos no están dibujados. A lo mejor si tenemos una diferencia muy grande de contrastes y de valores tonales, sí que es muy definido, pero si tenemos a lo mejor un 0 y un 1, como pasaba en los cubos, los que estaban apilados unos sobre otros, a lo mejor ahí esas líneas no están tan definidas, no sabes muy bien exactamente dónde está esa sombra, dónde está la otra. Entonces, vamos a intentar tirar un poquito más hacia esta línea, ¿vale? En la que no hace falta que dibujemos tanto esas líneas para luego colorear lo que hemos dibujado. Vale. Otro de los problemas que nos hemos encontrado ha sido a la hora de realizar el círculo cromático. Voy a cogerlo. El círculo cromático... A ver, aquí se ve bien. Vale. En el círculo cromático vamos a ver un montón de colores, ¿no? O sea, vemos amarillo, rojo, violetas, azules, verdes. Entonces, aquí lo que tenemos que identificar bien es cuáles son nuestros colores primarios, que van a ser el rojo, el amarillo y el azul. De aquí nos van a salir los colores secundarios, que serán el naranja, el verde y el violeta. Entre los colores primarios tiene que haber siempre tres colores, tres franjas. Es decir, si a este amarillo le añadimos un poquito de rojo, se va a convertir en un amarillo anaranjado. Si hacemos una mezcla 50-50, va a ser un naranja. Y si cogemos el rojo y le añadimos un poquito de amarillo, va a ser un rojo ligeramente anaranjado. Tenemos tres franjas: rojo-naranja, naranja, amarillo-naranja. Lo mismo pasa entre el amarillo y el azul. Si mezclamos 50-50, nos saldrá ese verde que será el secundario. Pero, dependiendo de si utilizamos un 70% de azul y un 30% de amarillo, pues tendremos una especie de azul-verde que será como un turquesa. Y lo mismo al revés, con un amarillo más verdoso. Y lo mismo pasa con los colores entre el azul y el rojo. Entonces, tenemos que intentar que entre los primarios siempre haya tres espacios, ¿no? Tres. Hay personas que al hacerlo, lo que hemos hecho es que entre el azul y el rojo hemos ido mezclando y nos han salido a lo mejor 5 espacios, entonces hemos tenido una gama más grande de azules y de violetas, y luego a lo mejor entre el amarillo y el naranja hemos dejado solo 2 espacios, entonces teníamos un amarillo, un rojo y algo así entre medias, y entre el verde y el azul, pues a lo mejor volvíamos a tener 2 espacios o 3. Lo que tenemos que intentar es que sean siempre 3 espacios entre uno y otro para sacar estos colores. Por supuesto que si aquí mezclamos el azul-verde con el verde, nos saldrá otra tonalidad de verdes nueva, ¿no?, que estará entre las dos.
y podemos conseguir muchas tonalidades. Pero tenemos que intentar que para el círculo cromático conseguir estos pasos, ¿no? 3 entre cada uno de ellos. ¿Cuál ha sido otro problema? Que hemos tirado de tubo, que hemos tirado o del color de las pastillas, ¿no? Es decir, que yo pues para el azul he utilizado un azul ultramar, que me viene, un momentito. Tenemos aquí nuestra paleta magnífica, esta de Winsor & Newton. Y entonces, ahora yo para el azul he cogido el azul ultramar. Para el azul violeta he cogido pues este violeta dioxicina que se parece más o menos. Luego para el rojo he cogido pues este rojo de aquí que me parece que pega mucho. Para el naranja he cogido este naranja de aquí. Entonces al final, en vez de ir mezclando nuestros 3 colores primarios, nuestro azul, rojo y amarillo, hemos ido tirando de pastilla. Vale, yo creo que este color más o menos es este. ¿Qué pasa en este caso? Que se nos va de gama, que al final no tenemos un color homogéneo que se parecen unos con otros, sino que tenemos un violeta que es muy brillante, porque justamente ese violeta de dioxicina de Winsor & Newton tiene un pigmento súper brillante, entonces tenemos un color súper brillante. Pero este otro rojo violeta sí que lo he mezclado entre el azul y el rojo, entonces está mucho más apagado. Y entonces este otro azul violeta he cogido este que tengo aquí en la pastilla y entonces nos queda también otro color brillante, pero que se nos ha ido totalmente de gama. ¿Esto cómo lo evitamos? Mezclando. Si mezclamos un solo azul, cogemos un azul, el ultramar o el cerúleo, por ejemplo, un amarillo, que puede ser un amarillo de cadmio o un amarillo limón, por ejemplo, y nuestro rojo, que puede ser una lizarina o un rojo permanente, cualquier otro rojo que tengáis intenso, y vamos mezclando, vais a ver que todos los colores son parecidos, todos tienen la misma base, así que son parecidos, no se nos van a salir de gama. Y bueno, pues esto un poco sobre las correcciones de los ejercicios pasados. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis interrumpir, no hay ningún problema, ¿vale? Vale, genial. Pues nada, vamos a empezar ya con lo que es la clase en sí. Bueno, hoy vamos a explicar, el tema de esta clase va a ser el control de la humedad. El control de la humedad es vital en la acuarela. ¿Por qué? Porque bueno, la acuarela se diferencia de otras técnicas pictóricas por el uso del agua. Es decir, que existe el óleo, ¿no? Yo no soy un experto ni en óleo, ni en acrílico, ni en otras técnicas. Así que, bueno, puede que me confundan alguna cosa. Pero bueno, el óleo al final es un pigmento que se mezcla con un aceite, que creo que suele ser de linaza, y de esa manera conseguimos el óleo, que es un pigmento mucho más pastoso. Este pigmento no es transparente, es opaco. Entonces nosotros trabajamos la pintura del óleo pues de más claro a más oscuro, ¿no? Yo voy poniendo mis blancos y supongo que habrá diferentes técnicas, pero es la forma general de trabajar y puedo ir poniendo oscuros por encima. El acrílico igual, es un pigmento que es mucho más opaco y entonces podemos trabajar de esta misma manera. Pero la acuarela es pigmento que se mezcla con goma arábiga y que necesita del agua para convertirse en soluble. Y de esa manera mantiene esas propiedades que la hacen la acuarela, que es transparente, que se adhiere al papel, que deja traspasar la luz. Hay colores más opacos que otros, por supuesto, pero son un poco las características generales de la acuarela. Es decir, que nosotros necesitamos el agua. De hecho, la propia palabra lo dice, acuarela viene de agua, ¿no? En inglés es watercolor, que es color de agua, en alemán igual, en todos los idiomas que se dice acuarela, la palabra agua está incluida en lo que es el propio concepto de la acuarela. Entonces, necesitamos el agua. Necesitamos el agua. Entonces, vamos a tener que aprender a controlar ese agua, a controlar esa humedad. Aunque es verdad que es casi imposible. Es decir, que la acuarela, una de las cosas bonitas que tiene, son esos efectos que muchas veces nos sorprenden, que nosotros ponemos agua, ponemos un pigmento y de repente pues, se te inclina un poco el papel y se mezcla uno con otro y te crea unos tonos preciosos. Entonces,
eso es un poco lo precioso que tiene la acuarela, ¿no? Y lo que nos llama a mucha gente. Entonces, voy a explicaros un concepto muy importante que creó Zubik. Zubik es el acuarelista más famoso actualmente. Sus obras se venden por miles y miles de dólares. Él es de Croacia, vive en Australia, tiene libros sobre el estudio de la acuarela, pinta un montón de acuarela y tiene una obra estupenda. Ya os enseñaré luego alguna cosita. Pero lo que hizo Zubik muy bien es que analizó la acuarela, ¿no? Dijo, a ver, ¿cómo podemos analizar la acuarela? Y entonces él creó un sistema que se llama el reloj de la acuarela. Entonces, vamos a empezar a... Ya hemos visto alguna cosita relacionada con esto, ¿no? Que viene a ser lo que vimos la semana pasada de los gradientes, ¿no? Del té, café, leche, crema y mantequilla. Entonces, Zubik dice que tenemos un reloj, ¿no? Y en este reloj nosotros vamos a trabajar. Es decir, este reloj va a ser nuestra acuarela. En nuestra acuarela, ¿qué podemos hacer? Nosotros, en nuestra acuarela, como ya vimos, podemos utilizar un tono que tire al té, ¿no? También podemos utilizar un tono que sea un poquito más denso y tire al café, un poquito más denso. Creo que veis la paleta, ¿verdad? A ver. Sí. Vale. Luego podemos ver un poquito más de leche. Podemos tener crema o nata y ya podemos tener el pigmento seco, que sería mantequilla, ¿no? Voy a escribirlo aquí al lado. Té, café, leche, crema o nata y mantequilla. Aquí ya estamos jugando con la humedad, ¿verdad? Porque dependiendo de cuánto pigmento y cuánta agua tenga yo aquí en mi paleta, me va a salir una u otra. Pero la cosa se complica mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros en la acuarela también jugamos, este es el pigmento, también jugamos con el papel. Vamos, ya lo vimos con los cubos, ¿no? Ya os di un pequeño avance, casi sin quererlo, a la hora de tratar los cubos, en el que os decía, podéis hacerlo en seco, superponiendo capas, o podéis hacerlo en húmedo, donde los bordes se van mezclando unos con otros, ¿no? Y generan efectos diferentes a que si lo hacemos en seco. Entonces, el papel vamos a dividirlo en varias zonas. Nuestro papel puede estar totalmente seco, como pasa aquí. Mi papel está seco y yo he puesto pigmento encima. Nuestro papel puede estar semiseco. También puede estar semihúmedo y también puede estar totalmente húmedo. ¿Esto qué significa? Que si yo mi papel cojo, le paso un montón de agua por encima y empiezo a pintar, el efecto va a ser muy diferente al que tenemos aquí. Si yo ese papel que está muy, muy húmedo, dejo que se empiece a secar un poquito y no está encharcado de agua, lo tendremos semi-húmedo. Si espero todavía un poquito más, donde ese reflejo de agua apenas se ve, pero el papel obviamente ha chupado ese agua, estará semiseco. Y seco estará cuando lo tenemos totalmente seco. No hemos pasado nada de agua, o si le hemos pasado agua, hemos esperado mucho tiempo o hemos pasado secador para que se seque. Y entonces los trazos que conseguiremos son muy diferentes. ¿Cuándo podemos utilizar cada técnica? Los efectos que vamos a conseguir siempre van a ser muy diferentes. En general, voy a hablar un poquito en general, ¿no? Vamos a ver que el húmedo, cuando tenemos un papel que está muy húmedo y ponemos papel por encima, vamos a conseguir que el pigmento se funda muy bien
con el papel. Bueno, se va a dispersar mucho, vamos a conseguir un efecto de lejanía, ¿no? No vamos a ver detalles, todo va a estar mezclado. Entonces vamos a conseguir mucha profundidad, vamos a conseguir evanescencia, vamos a conseguir niebla. Mar ha intentado hacer varias veces un cuadro de un bosque islandés y en este vamos a verlo, vamos a analizarlo, que hay un efecto así en general de evanescencia, ¿no? De niebla, de árboles como al fondo, que no sabemos exactamente qué son, puede ser árboles o puede ser otra cosa. Simplemente eso, ¿cómo lo conseguimos? Pues en un efecto muy húmedo, ¿no? Si el papel está muy húmedo y vamos poniendo pigmento, este se va a disgregar. ¿Qué pasa con este efecto de húmedo? El húmedo no lo vamos a controlar nada. O sea, nuestro control sobre el húmedo es prácticamente nulo. El pigmento va a hacer lo que quiera. O sea, aquí nos podemos olvidar de decir, pues voy a hacer esta rama de este árbol. Olvídate, porque el pigmento va a hacer lo que quiera. Muy bien. Semihúmedo. ¿Cuáles son las propiedades del semihúmedo? Aquí, cuando el papel ya no está encharcado, ya no tiene muchísima agua, lo que vamos a conseguir es un efecto de lejanía también, pero va a ser un poquito más controlada. El papel, o sea, el pigmento no va a hacer lo que quiera, no nos va a jugar una mala pasada grande, aunque nos puede sorprender. O sea, que es algo un poco intentar controlar lo incontrolable, ¿no? Que es el agua. Entonces vamos a conseguir ahí un efecto de desenfocado medio. No va a ser tan lejano, ¿no? Lo que vamos a conseguir, pero va a ser un efecto de desenfocado sin duda. ¿Qué es el semiseco? El semiseco, el papel ya está bastante seco y dependiendo de la cantidad de pigmento que pongamos, pues va a haber zonas un poco más cortantes, va a haber zonas que se fundan un poquito más. El fundido no va a ser cortante, no vamos a tener un trazo como puede ser este de aquí. Aquí, por ejemplo, vemos que los bordes se notan perfectamente, ¿no? Es decir, mi papel está totalmente seco, así que el trazo, el borde de esta mancha que yo he puesto, siempre se va a ver cortante. En un semiseco va a ser diferente, ¿no? Va a estar un poquito fundido, no vamos a tener ese corte tan exagerado como tenemos aquí. Y entonces, a partir de este reloj, claro, todo esto empieza a complicarse, ¿no? Aquí la acuarela empieza a complicarse. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que tenemos muchísimas combinaciones de posibilidades. Es decir, yo puedo poner un té en un húmedo, puedo poner una leche en un semihúmedo, puedo poner una crema en un seco, una mantequilla en un húmedo. Es decir, puedo hacer tantas combinaciones que me van a salir multitud de efectos diferentes, ¿no? Lo que os he comentado antes eran un poco los efectos generales. Pero ahora lo vamos a ver porque hoy la clase va a ser un poquito más práctica y vamos a empezar enseguida con los pinceles. Pero vais a ver, ahora vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probar la crema en el húmedo, en el semihúmedo y vamos a ver qué efectos conseguimos. En base a esto vamos a sacar 4 técnicas generales, ¿vale? Vamos a sacar una técnica de húmedo sobre húmedo. Esto quiere decir que vamos a utilizar un pigmento que sea té o café en un entorno húmedo, ¿vale? Luego vamos a tener un seco sobre húmedo, luego vamos a tener un húmedo sobre seco y un seco sobre seco. Es decir, en húmedo sobre húmedo mezclaremos un té o un café, incluso un té, también podemos coger algo de crema, en un húmedo, en un entorno húmedo, vamos a ver cómo se comporta. En seco sobre húmedo, aquí ya vamos a coger un mantequilla y vamos a ver cómo se comporta en un entorno también semihúmedo o húmedo, para ver qué es lo que hace el pigmento, ¿no? Cómo se comporta. Luego vamos a coger un húmedo, un té o un café, y vamos a utilizarlo en un entorno seco o semiseco. Vamos a ver qué es lo que nos hace. Y luego vamos a coger un seco total y lo vamos a aplicar sobre seco, es decir, que vamos a coger un mantequilla y lo vamos a utilizar en un entorno seco, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que nos hace. Entonces, vamos un poco ya al lío, vamos a coger los pinceles. Aquí vamos a empezar a ver también cómo preparar el papel. ¿Por qué? Porque
como ya sabréis, el papel se ondula. Si nosotros le empezamos a poner agua encima, si es un papel de mala calidad, se nos va a ondular enseguida, nos van a salir charcos, se va a coger, se van a crear como barquitos en ciertas zonas, luego ahí se va a concentrar el pigmento, nos van a salir manchas un poco raras que no esperábamos. Entonces, normalmente cuando tenemos papel, si lo tenéis en bloc, si tenéis un bloc que ya está encolado por los 4 lados, no pasa nada, ¿no? Porque ahí ya el papel está sujeto a una superficie por todos los lados y aunque se ondule, luego cuando se seque, se quedará otra vez liso. Yo ahora voy a utilizar láminas que he arrancado de mi blog, entonces tengo que preparar el papel. ¿Cómo lo preparo? Cuando vaya a utilizarlo sobre seco, quizás no es tan importante, pero ahora vamos a utilizar las 2 primeras técnicas, el húmedo sobre húmedo y el seco sobre húmedo. Entonces tengo que preparar mi papel. Para eso necesito cinta de carrocera. ¿Vale? La cinta de carrocero la tenemos que pegar en los 4 lados. Normalmente no estamos acostumbrados a la técnica sobre húmedo, ¿no? Porque nadie nos lo ha explicado. Es decir, estamos empezando con la acuarela. La mayoría de vosotras o no habéis tocado pinceles en acuarela antes o ha sido de una forma muy autodidacta y no sabéis cómo se utiliza, ¿no? Si pongo agua antes, si pongo agua después, dónde mezclo el pigmento, si lo mezclo aquí, si lo mezclo allá. Entonces, por eso ahora vamos a aprender un pasito más en la acuarela. Este celo de aquí lo pongo para dividir simplemente una zona de otra, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, voy a coger mi pincel Jaque, que es este pincel de aquí. Aunque ya vimos los materiales en la primera clase, es verdad que yo poco a poco voy a ir detallando el uso de ciertos tipos de materiales. Iremos viendo ciertos pigmentos, cómo se comportan, os diré qué colores podemos utilizar, ciertos pinceles, cómo los utilizamos, para qué sirven. Aunque ya lo vimos de forma general, pues ahora según vayamos utilizando diferentes técnicas, diferentes cuadros, hagamos diferentes ejercicios, yo os voy a ir explicando de una forma un poco más detallada para qué vamos a utilizar cada pincel, cada pigmento. Entonces, para este ejercicio que vamos a hacer, es un ejercicio bastante simple, pero a la vez complicado. Es decir, es simple porque la forma que vamos a hacer, vamos primero a humedecer, ¿no?, todo el papel muy bien, y la forma que vamos a hacer va a ser de un árbol, ¿no? Vamos a hacer pues, un pino mismamente. Por eso parece bastante simple, pero ahora vais a ver que a lo mejor incluso a mí me queda mal, porque la acuarela es impredecible. Y al final lo que tenemos que intentar es que esto sea un ejercicio, vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender sobre el control de la humedad y vamos a ver cómo se comporta nuestro pigmento. Entonces necesitamos también, para empezar, cualquier pincel, si tenéis uno de este estilo, un poquito más gordito, lo podéis utilizar. Si tenéis uno que sea más pequeño, no pasa nada, simplemente vais a tener que pasar más veces, ¿no? Es decir, si yo ahora quiero coger con agua y encharcar este papel, con este pincel voy a tener que pasar 8 veces. Si cojo este pincel pequeñito, obviamente pues tendré que ir pim, 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 y a lo mejor necesito pasar 40. ¿Qué pasa? Que se va a quedar húmedo, ¿no? Uy. Pero tampoco pasa nada. No pasa nada, pero claro, tendré que pasar más veces. En cuanto a pigmento, ¿qué pigmento vamos a utilizar? Necesitamos un pigmento que sea fuerte. Es decir, que necesitamos, pues podemos utilizar un azul ultramar, necesitamos utilizar un verde perileno, un tinta neutra, un sepia, porque estos colores que estoy mencionando son colores con los que conseguimos mucha opacidad. Es decir, que si yo intento coger un amarillo limón, a ver que no se ve en la paleta, si yo intento coger un amarillo limón e intento conseguir un tono súper fuerte, ese tono súper fuerte no va a ser tan fuerte como un verde perileno.
verde perileno es el que he utilizado aquí en los primeros ejercicios. Como veis, este verde perileno, ya en su faceta más seca, más mantequilla, es súper oscuro, ¿no? Es decir, que con el verde perileno voy a ser capaz de conseguir desde un tono súper oscuro a un tono súper clarito como puede ser el té. Si yo cojo un amarillo limón, pues voy a conseguir ese tono té, pero nuestro tono más mantequilla no va a ser tan fuerte. Entonces necesitamos un color que sea fuerte, potente, el que vosotras queráis. Entonces, bueno, como ya he visto que Lidia y Mar ya están preparadas, que han estado también preparando ahí su papel, vamos a coger, claro, estaba ahí, tenía que esperaros. Pues vamos a empapar nuestro pincel, ¿no? Lo mojamos bien, que se empape de agua. Y ahora, sin ningún miedo, ¡pam!, le echamos aquí agua. Y más agua, que esté encharcado prácticamente. Y mojamos los dos espacios que tenemos. Nos repasamos. Si lo dejamos así, sin más, el agua ahora mismo está sobre la superficie. Podéis verlo, ¿no? Que brilla, que está súper brillante. Intento moverlo así para que veáis un poco los brillos. Mira, se ve ahí, está la cámara colgada y la luz. ¿Por qué? Porque el agua está encima del papel. Está ahí. ¿Qué pasa? Si yo la dejo así encima del papel, pues el papel poco a poco la va a ir absorbiendo. Va a ir cogiendo ese agua. Podemos esperar y que se siga absorbiendo, o también lo que podemos hacer, que esto lo aprendí de uno de mis maestros, de Vicente García, es pasar varias veces con el pincel. Es decir, Vicente tiene un ritual y es que pasa 10 veces. Coge así, pasa una vez y ahora en vertical, 2 veces. ¿Qué hacemos con esto? Estamos favoreciendo, estamos abriendo un poco los poros del papel y estamos haciendo que el agua penetre en el papel. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el papel mantenga esa humedad que nosotros queremos. De la otra manera, al final, si dejamos ahí el agua puesta, pues el agua está libremente encima del papel y poco a poco se irá absorbiendo. De esta manera estamos abriendo los poros y nuestro papel absorbiendo esa humedad y la mantendrá más tiempo. Claro, ¿qué va a pasar? Que ahora estamos pintando en un formato bastante pequeñito, ¿no? Estos cuadraditos son pequeños y nuestro papel va a mantener el control, va a mantener la humedad. ¿Qué pasa si estoy pintando un cuadro de un tamaño mucho más grande? Si estoy pintando en 40 por 30 o incluso el doble, un papel gigante. Que una vez que nosotros empezamos a pintar por aquí, en nuestro cuadro gigante, y queramos llegar aquí, el papel aquí ya va a estar seco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay diferentes cosas que podemos hacer. Una de ellas es ir por partes, ¿no? Pues yo humedezco aquí y pinto aquí. Humedezco aquí, pinto aquí. Humedezco aquí, pinto aquí. Es una de las formas que se pueden hacer. Otra de las formas es humedecer bien nuestro papel para que coja esa humedad y la mantenga durante el tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar ya con este ejercicio. Ahora lo ideal es que cojamos un pincel que sea un poquito más duro. Lo recomendé en la clase anterior, los menciono ahora un poquito para que conozcamos un poquito mejor estos pinceles. Son los pinceles Escoda, Perla. Escoda tiene diferentes gamas, tiene los Perla, los Último, que este es un pincel más suave y que absorbe más agua. Ahora sí que me gustaría que trabajásemos con un Perla o similar, uno que sea duro, que tenga fuerza su cerda, ¿vale? ¿Por qué? Porque si cogemos un pincel muy blando, nos va a ser más difícil controlar esa humedad, ¿no? Entonces ahora vamos a hacernos aquí en nuestra paletita, nos hacemos un pocito de trabajar con el Perla un poquito más grande. Mojamos bien también el pincel para que las cerdas del pincel absorban agua. Y ahora vamos a hacer la primera técnica, que es la de, bueno, no lo he escrito, ya no puedo escribir porque está muy mojado, pero aquí vamos a hacer húmedo sobre húmedo. Nuestro papel está muy húmedo, es que hasta puedo mojarlo más si quiero todavía. Voy a mojarlo un poquito más para exagerar lo que va a pasar, ¿vale? Este de aquí voy a ir dejando que se seque un poquito, pero este de aquí lo tenemos aquí empapado de agua. Vale, pues ahora vamos a coger una textura
entre el té y el café. Podéis elegir la que vosotras queráis. Digo vosotras porque sois todas chicas en el curso. Así que vamos a empezar. Vamos a pintar lo que en teoría va a ser un pino. Y vais a ver lo que empieza a salir. Yo estoy intentando aquí pintar unas ramas, ¿no? Sigo aquí con mi té. Y al final esto está haciendo un poquito pues lo que le apetece. O sea, aunque yo intente hacer aquí una rama, a mí no me sale ahí una rama, sale, pues el pigmento se empieza a mover y hace lo que le apetece. Aquí se ha juntado un charquito de agua. Yo este charquito puedo moverlo si quiero, puedo... Pero, ¿qué conseguimos? Una forma que no está definida, ¿no? Es una forma que no está definida, parece que está muy lejano, incluso tiene hasta poca agua. Podríamos meterle más agua y ver qué pasa, cómo el pigmento se nos puede ir. Yo incluso ahora, está tan húmedo, puedo incluso moverlo, ¿no? O sea, estoy inclinando y mirad las cosas que puede hacer. El pigmento se va moviendo libremente y es un poco incontrolable. Vamos a actuar, voy a darle un poquito más de agua a esta zona, que ya se me está secando. El papel se seca bastante rápido, parece que no, pero el papel empieza a absorber la humedad y se queda seco bastante rápido. Luego hay marcas de papel que retienen mejor la humedad que otras, ¿no? Ahora vamos a dejar que se vaya secando, ¿vale? Porque ahora veréis que cuanta más agua tenga el papel y más agua tenga nuestra pintura, cuando esto de aquí se vaya secando, va a cambiar mucho el color, va a bajar de tonalidad totalmente. Aunque hemos puesto un color que a lo mejor parece que es este verde un poco más intenso, porque es un verde fuerte, en cuanto se seque vais a ver que es que va a ser hasta imperceptible casi, ¿vale? Entonces ahora sobre este papel que tenemos húmedo vamos a mezclar ya algo más seco, ¿no? O sea, es que voy a cogerlo casi en vez de ponerlo sobre la paleta para crear un pocito de leche o de café, vamos a ponerlo directamente ya desde el tubo. Estoy cogiendo aquí pigmento muy seco. No sé si se puede ver, a ver. Estoy intentando que enfoque. Pues ahí está. Ahí está el pigmento directamente en el pincel. Ahora enfoca aquí. Y ahora vamos a ver qué es lo que crea, ¿no? Estoy moviendo, estoy haciendo un pino, pero vamos que... Podéis hacer cualquier otra cosa si queréis, ¿eh? Podéis hacer un cubo, podéis hacer una pelotita, lo que vosotras queráis. ¿Qué está pasando aquí? Como veis, el efecto es totalmente diferente. Y eso que lo he humedecido antes. Mirad qué diferencia. A vosotras os saldrá otra cosa, porque claro, vuestro papel es diferente, vuestro pincel es diferente, el pigmento será diferente. No os preocupéis porque, o sea, aunque se os descontrole, pongáis el pigmento y se abra, haga lo que sea, no os preocupéis, no os tiene que quedar el pino perfecto, ¿no? Mi intención no es que salga un pino perfecto aquí. Lo que quiero es que veáis cómo se comporta el pigmento en ese medio, ¿no? Es decir, que esto todavía está súper húmedo, ¿veis ahí el reflejo? Se ve perfectamente. Y entonces, en uno que hemos ido en un medio húmedo, dentro del reloj de Zubik, en un medio húmedo hemos ido poniendo nuestro té, nuestro café, y mirad, es que ya está bajando de tono, ya el pigmento lo va absorbiendo el papel y se va apagando ese color. Y este de aquí también se va a apagar. ¿Por qué? Porque el papel está muy húmedo. Entonces, ahora mismo esto que parece casi negro, o sea, estas zonas que parecen casi negras, ya veréis cómo baja mucho de color. ¿Y qué estamos consiguiendo? Pues como decíamos antes, con un té o un café sobre un entorno húmedo, estamos consiguiendo
una especie de evanescencia, ¿no? O sea, eso puede ser un pino o puede ser cualquier otra cosa. O sea, puede ser otro árbol o puede ser una cabaña que hay en el bosque. No lo sabemos porque crea un efecto de evanescencia. Los bordes se están fundiendo con el blanco del papel y ya va a haber un momento en el que no sabemos si es pigmento, si es papel. Es decir, que el efecto que creamos es de evanescencia. Mira, esto sigue todavía súper húmedo y se sigue moviendo el pigmento. Aquí, ¿qué estamos consiguiendo? Aquí, como hemos entrado al papel con un pigmento mucho más cremoso, el efecto es muy diferente. Se nos está agarrando más el pigmento al papel, pero ahora vais a ir viendo que según va pasando el tiempo en nuestro reloj de Zubik, ¿no? Estábamos en nuestro entorno húmedo y poco a poco el papel, el propio papel, sin que nosotros tengamos que mojar, va haciendo tic-tac, es decir, va haciendo húmedo. Dentro de un ratito estará semihúmedo, dentro de otro ratito estará semiseco y dentro de otro ratito estará seco. Es decir, el reloj de Zubik va haciendo tic-tac. ¿Vale? Nosotros hemos cogido y hemos entrado en húmedo con mantequilla. Y ahora el papel va haciendo tic-tac y se va moviendo hacia este lado. ¿Qué pasa? Que nosotros en la acuarela no hace falta que todo lo terminemos de una vez. Es decir, yo ya no es que haya hecho mi pino aquí, he puesto este pinito y me olvido. Y este tiene que ser el cuadro final, ¿no? Para nada. Ahora el cuadro, por ejemplo, aquí hemos entrado con un té o un café sobre húmedo. Y ahora el reloj va haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entonces, cuando el papel llegue a un semihúmedo, que a lo mejor, para comprobar si está húmedo, es mejor tocar con esta parte del dedo. ¿Por qué? Porque las yemas de los dedos no son tan sensibles, están más acostumbradas a agarrar cosas, a tocar cosas y no son tan sensibles. Si nosotros queremos comprobar si el papel está húmedo, si haces así, a lo mejor te vas a pensar que está seco. Pero una vez que tocas con esta parte de aquí del dedo, vas a notar que hay humedad todavía. Entonces, a lo mejor le queda un poquito para estar semihúmedo, a lo mejor todavía sigue húmedo. Pero la cosa es que nosotros ahora en este reloj del tiempo podemos seguir jugando. Es decir, cuando este húmedo sobre húmedo llegue a un estado seco o semiseco, nosotros podemos volver a meterle mano. Podemos coger a lo mejor un crema nata sobre el semiseco o sobre el seco, ¿no? Para dar detalles. Podemos ahora coger y decir, pues mira, voy a coger un crema y voy a darle detalles, a ver qué pasa. Y a lo mejor, pues pueden salir cosas bonitas, ¿no? Y se puede ir entremezclando una capa con otra. Estoy jugando simplemente, ¿eh? No quiero hacer el árbol perfecto, el pino perfecto. Quiero jugar, quiero ver qué pasa. Ahora está en un estado más semiseco y estoy metiéndole pigmento más denso. A lo mejor lo que necesito es meterle también otra vez algo más húmedo, porque ahora está en semiseco. A ver cómo se comporta, ¿no? Pues mira, está creando ahí cosas, efectos chulos, ¿no? Ahora esto empieza a parecer un pino incluso, aunque mi intención no era pintar un pino, era ver los efectos. Pero ahora los efectos que se están creando, estoy jugando y poco a poco pues se van creando cosas interesantes. No quiero hacer un pino, pero bueno, a lo mejor va saliendo un pino, a lo mejor no. ¿Vale? Este de aquí que se va secando. Luego lo seguimos viendo porque esto todavía le queda un buen rato para secar. Entonces, mientras esto se seca, vamos a ir con... a ver, ¿cómo lo hago? Aquí. Ahora hemos hecho nuestro húmedo sobre húmedo y nuestro seco sobre húmedo, ¿no? Hemos probado estas dos variantes. Ahora vamos a probar el húmedo sobre seco y seco sobre seco. Ahora, a este papel no hace falta que lo prepare, no hace falta que le ponga cinta de carrocero. ¿Por qué? Porque no voy a empapar todo el cuadro. Es decir, voy a pintar una parte del cuadro, pero como no lo voy a humedecer tanto, lo más seguro es que no se me creen curvaturas si no lo empapo en exceso. Si tenéis algún tipo de duda sobre si preparar o no preparar, preparadlo, porque
da mucha rabia empezar a pintar y que te emociones y digas, ¡ay, qué chulo está quedando! Pues ahora voy a meterle un poco más de húmedo. No lo has preparado y entonces luego el cuadro se te empieza a curvar, empieza a hacer cosas raras el papel y al final algo que querías hacer, algo bonito, se te está estropeando por haber sido vago y no prepararlo, ¿no? Yo en mi caso no voy a prepararlo porque sé perfectamente lo que voy a hacer. Y entonces ahora vamos a ir con el húmedo sobre seco. Es decir, vuelvo a coger mi pocito de aquí, que es una especie de leche o de café. Y ahora sobre seco voy a ir a pintar, voy a hacer lo mismo que he hecho en los cuadros, en los arbolitos anteriores. Voy a coger y voy a hacer el mismo trazo. O sea, no voy a hacer nada diferente, voy a hacer el mismo trazo. Voy a coger y voy a empezar y pam, 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 pam. Estoy haciendo lo mismo. Cojo más agua porque al ser un pincel duro, pues se queda sin agua rápidamente el propio pincel. Vale, pues esto es un húmedo sobre seco. Vamos a ver las diferencias. A ver cómo lo pongo para que lo podáis ver. Así. Mirad, con el mismo trazo, lo que hemos conseguido, la diferencia, ¿no? Aquí, nuestros bordes, como explicábamos antes, son mucho más nítidos, son súper cortantes, es decir, que vemos perfectamente los bordes de cada rama. Si nos pusiésemos en un cuadro gigante y nos ponemos con esto, podríamos dibujar cada hoja, ¿no? O sea, esto es un efecto totalmente diferente a esto o a esto. Aquí, este color también va a bajar. ¿Por qué? Porque es un húmedo sobre seco. Entonces, el húmedo, al tener agua, cuando lo ponemos sobre el papel, bajará. ¿Vale? De hecho, ya está bajando. Poco a poco va bajando. Sí, no sé si se puede ver, pero la superficie está brillante. ¿Qué pasa? ¿Esto qué viene a significar? Que esto que hemos puesto ahora está húmedo. ¿Qué podemos hacer? Incluso podemos considerar esta superficie como húmeda y podemos atacarla otra vez. Es decir, yo ahora puedo coger un pigmento seco y puedo ir a ver qué pasa. Entonces volvemos a los efectos anteriores, ¿no? Lo que pasa es que ya se está secando bastante rápidamente, pero si yo pongo ahí un punto, nos vuelve a pasar como antes, que perdemos el control, que el pigmento empieza a moverse. Es que está secando bastante rápido. Es decir, si yo lo pongo aquí, bueno, aquí todavía se mueve. Esto ya es un semiseco. Esto ya no es húmedo, ya es un semiseco. Entonces, nuestra pintura que hemos puesto de semiseco, o sea, de húmedo sobre seco, ese propio trazo que hemos hecho ya es un semi húmedo, ¿no? Es pintura, es agua y está sobre el papel. Así que podemos volver a jugar con ella, ¿vale? Podemos incluir diferentes tonos, podemos ir jugando un poco con ello, ¿no? Y ahora vamos a coger seco sobre seco, es decir, vamos a coger nuestra pintura directamente de la pastilla o del tubo. Como hemos cogido un color muy oscuro, el que hayáis cogido, el azul, el verde, perileno, lo que sea, simplemente vamos sobre esto y como veis, tenemos de nuevo unos efectos muy diferentes. ¿Por qué? Porque esta pintura ya está súper seca, es un pigmento muy seco, no tenemos apenas humedad. Incluso podéis coger una servilleta y una vez que mojáis en vuestra pintura, pasarlo por una servilleta de papel,
de forma que tengáis pigmento en la punta o en el pincel, pero que no tenga humedad. Yo lo estoy secando, mirad, ya en la servilleta apenas moja. Y yo cojo mi pigmento, limpio el agua que tiene y me pongo a dibujar. Tiene tan poca agua que mirad los efectos tan chulos que crea. Hace casi como una especie de arrastre del pigmento sobre el papel. Y aquí también va a jugar mucho el tipo de papel que tengamos. Es decir, si tenemos un papel de grueso fino, como es este de aquí, podemos sacarle algo de textura a esos árboles, ¿no? Existe también el grano grueso en el papel. Y ese grano grueso, estas pequeñas vetas que tiene el papel, son mucho más grandes. Y entonces conseguiremos más textura todavía. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a ver cómo van los húmedos. Los húmedos van secando ahí poquito a poco. Mirad, este está haciendo ahí cosas súper raras. Ha quedado aquí como una especie de curva que ni siquiera estaba prevista, ¿no? Y aquí se nos ha venido para abajo. Como veis, húmedo sobre húmedo es lo que menos podemos controlar. Aquí es donde menos tenemos control. En seco sobre húmedo, el pigmento no se ha movido tanto, pero ya está bajando mucho el tono. Aquí todavía, donde está tan húmedo, o sea, donde está tan oscuro, es que todavía está muy húmedo, todavía no se ha secado prácticamente nada. Entonces, eso seguirá bajando. Lo iremos viendo ahora, a lo largo de lo que queda de clase lo iremos viendo. Y aquí tenemos un poco los cuatro escenarios diferentes que hemos visto ahora, ¿no? Vale. ¿Esto qué viene a significar, ¿no? ¿Por qué hemos visto esto? Esto viene a significar que en la acuarela nosotros vamos a disponer de un lenguaje, ¿vale? Vamos a tener un lenguaje visual en el que podemos comunicarle al espectador lo que nosotros queramos. Podemos utilizar estas técnicas para decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una niebla, ¿no? Quiero hacer un efecto de niebla donde no haya nada cortante. Oye, pues a lo mejor tengo que ir a esto, ¿no? O a esto, dependiendo de si queremos más contrastes, menos contrastes. ¿Esto significa que tenemos que pintar todo el cuadro de una misma manera? No, podemos ir mezclando, ¿no? Podemos hacer esto, podemos esperar a que se seque. Una vez seco, podemos volver sobre ello y darle a lo mejor alguna pincelada más seca para sacar alguna rama, algún detalle. Entonces, para que veáis cómo se trabaja la acuarela, ahora vamos a hacer una especie de ejercicio. En realidad, es un ejercicio de observación. Os voy a compartir la pantalla. A ver. Y vamos a ver algunas obras de algunos pintores que me gustan mucho, ¿no? Y que son famosos a nivel mundial. Y quiero que veamos y analicemos un poquito. A ver. ¿Estáis viendo mi pantalla o no? Sí, sí, se ve perfectamente, sí. Ah, vale. ¿Veis un cuadro solamente? Es que yo ahora mismo no veo lo que veis vosotros. ¿Veis un cuadro de un árbol, verdad? Así con muchos colores. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, Vale. sí. Vale, pues este pintor se llama Mark Foley, es un pintor francés, creo, o no sé si es estadounidense que vive en Francia. Es súper famoso, tiene unos cuadros preciosos. Y ahora quiero que miréis, ¿no? Este cuadro. ¿Qué es lo que estáis viendo vosotros? ¿Qué veis, según lo que hemos visto solamente hoy en clase, estas cuatro técnicas, ¿no? De húmedo sobre seco, seco sobre húmedo, etcétera? ¿Qué es lo que estáis viendo? Contadme, sin vergüenza. Al final es un ejercicio de observación. Quiero que empecemos a ver también en las clases diferentes cuadros de diferentes artistas para que veáis cómo lo utilizan ellos. Es decir, que quiero que lo observéis, que veáis. Bueno, si queréis, este primero lo hago yo para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Creo que húmedo sobre húmedo, ¿no? ¿O no? Claro, hay muchísimo húmedo sobre húmedo. Hay muchísimo. Es decir, tenemos... ¿Mi ratón lo veis? Sí, Sí. sí. Ah, vale.
Pues si veis aquí, todo este azul turquesa se entremezcla aquí con una especie de amarillo que va aquí como por los bordes también y que aquí pasa a ser un rosa y aquí un azul oscuro. Entonces toda esta mancha ha sido creada en húmedo sobre húmedo. ¿Qué ha hecho Mark Foley? No es que haya humedecido todo el papel, porque si veis aquí hay cortes, ¿no? Todo esto son cortes. Entonces, ¿qué ha hecho Mark Foley? Pues él ha mojado el árbol. Ha dicho, vale, pues yo voy a pasar mi pincel por aquí, pim, 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 dejo estos bordes. Él ha mojado todo el árbol con agua solamente y ahora ha ido y ha empezado a poner aquí un amarillo, aquí un azul turquesa, aquí un rosa, aquí un azul oscuro y todo eso se ha ido mezclando como hemos visto en el cuadro del abeto este, ¿no? ¿Qué pasa también? Que luego sí tiene otras cosas. Al final no utiliza solamente una técnica, ¿no? Utiliza muchas técnicas. Por ejemplo, aquí esta puerta Sí. es más un seco sobre seco, seguramente. Es decir, que ha cogido un pincel, ha delimitado muy bien esta puerta o lo que quiera que sea y ha pintado solamente esta puerta. Luego esta puerta, pues igual, ha cogido y la ha pintado y le ha sacado aquí unas rayitas. Luego la sombra, toda la sombra esta que ha creado, igual, vuelve a ser un húmedo sobre húmedo. Ha cogido, ha manchado con agua por aquí, pim, 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 pim. Y ahora ha empezado a ponerle colores. Ahí ha empezado, vale, pues voy a coger colores más fríos. Pues este azul, este especie de rosa que se hace violáceo, este amarillo, naranja. Y ha ido poniendo colores de húmedo sobre húmedo, ¿no? A ver, como es la primera vez que hago esto, vale. Ahora me veis a mí otra vez. Vale. Ahora vamos a ver un cuadro mío. A ver, ¿dónde está? Aquí, vale. Este es un cuadro de niebla. Al final es pura niebla, ¿no? ¿Qué veis? ¿Qué es lo que podéis ver? Dadle caña, que este es el más fácil. Hombre, sobre húmedo también, ¿no? Ujú. Lo que no sé es si seco sobre húmedo. Ay, ay, se ve muy pixelada. O una combinación también, ¿no? Sí, es una combinación al final, donde es todo muy húmedo sobre húmedo, como hemos visto, ¿no? Todos los cuadros, o sea, los árboles están ahí muy evanescentes, pero a lo mejor de repente te saca una pequeña línea por aquí, luego La base es seco sobre seco, ¿no? La exacto, base. toda Y esta luego base de arbolitos, exacto, es de seco sobre seco, es ya con el pincel súper seco, con un pincel muy finito, pues pam, 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 va sacando ramas, ¿no? O el efecto de las ramas. Incluso aquí atrás, no sé si lo veis, hay como un poco de azul, hay algo ahí, o sea, dentro de este cielo que pasa a ser rosáceo, amarillo y demás, aquí hay como un azul que tampoco sabes exactamente qué es, pero puede ser perfectamente una montaña que está a lo lejos y que al haber sido dibujada en húmedo sobre húmedo, pues está muy evanescente, ¿no? Está muy lejana. y la sombra, ¿cómo la hacía? Te La la sombra. Sí, un momentito. A ver, que te la pongo. Eh, un segundito que estoy abriéndola otra vez. Vale. La sombra, si te das cuenta, también es un fundido, es decir, al final se está fundiendo todo este color, se va mezclando con el amarillo del reflejo del cielo. Aquí ya son técnicas un poco más avanzadas, que las iremos viendo. En este caso lo hice poniendo pigmento sobre aquí, sobre esta base, donde se une la tierra con el agua, que ni siquiera está muy definido, ¿no? No sabes, no hay una línea, es lo que veníamos a explicar antes con el cubo, de decir, oye, cerebro, que aquí hay una línea que separa la tierra del agua. No hace falta que contemos todo. Vamos a dejar un poco de imaginación al cerebro y vamos a decirle,
Esto se sabe que es tierra o hierba y esto se sabe que es agua, no es como algún tipo de reflejo. ¿Cómo no hace falta decírselo todo? Entonces lo que hacía era poner aquí pigmento sobre esta base en húmedo, o sea, esto, todo el cielo, o sea, todo estaba húmedo, todo el mar, todo el agua estaba húmedo y había puesto una capa de amarillo y entonces ahora iba poniendo por aquí verdes y con una espátula, con un pincel más plano, iba arrastrando hacia abajo, hacia fa, fa, fa. Donde había un árbol grande, este o este, pues ponía más pigmento y arrastraba más hacia abajo. Y aquí también arrastraba más hacia abajo. Y aquí también arrastraba más hacia abajo. Y entonces al final esos colores, como está sobre húmedo, se van fundiendo con el amarillo del fondo y te crea ese efecto de reflejo, ¿no? Pero No os tiene varios, preocupéis. ¿El qué, perdona, perdón? tiene varios colores, pero lo vas mezclando con el negro, ¿no? Tienes como varios verdes y un negro, ¿o no? Es que eso es lo que yo no conseguía. ¿Te Claro. acuerdas que hice varios, bueno, hice varios de estos, Sí, sí, varios, sí. y no, claro, no lo conseguí, evidentemente. Hombre, claro. Pero es que esto ya estos son acuarelas un poco más avanzadas, ¿no? Pero aquí no hay negro. En este cuadro, vamos, cualquier pintor os dirá que intentéis evitar el negro. Ah, vale. Aquí no hay negro. El color que hay aquí es el que estoy utilizando justamente ahora en clase, que es el verde perileno, se llama. Ese no lo tengo yo. Ese es un color súper bonito, a mí me gusta muchísimo. Es un verde que, como habéis visto, ¿no? Genera unos verdes muy, muy, muy intensos que se pueden incluso acercar al negro. Em, el- Claro, ¿qué pasa? Que si ese verde perileno lo aplicamos sobre húmedo, pues va a bajar de tono. Por eso ese verde perileno en esta base húmeda no es negro. Sin embargo, aquí está aplicado en seco sobre seco. Entonces, aquí parece negro, porque es casi igual que el abeto que hemos hecho en seco sobre seco. Es casi un negro, es muy intenso ese verde. Hay más verdes, por aquí hay incluso el verde perileno lo mezclo con algún amarillo, entonces me salen unos verdes más claros, lo mezclo con azul, entonces me quedan otro tipo de verdes. Al final, la riqueza de los verdes es conseguir muchos tipos de verdes. Si yo solo utilizo un verde y hago mi cuadro con un verde, pues voy a tener un cuadro que va a ser monotono. Si utilizo dos o tres tipos de verdes, pues voy a tener un poco más de riqueza. Y si encima esos verdes les doy los matices del amarillo o del azul, que es con lo que se crea el verde, ¿no? Entre amarillo y azul, pues voy a ir adquiriendo tonos más amarillentos, tonos más azules en las sombras, etc. A ver, ahora no estáis viendo nada, ¿no? Vale, así. Vale. Em, vale, ahora estáis viendo unas flores, ¿verdad? Mm. Vale, este pintor se llama Luis Cámara y hace unas flores que son preciosas. A mi parecer es el que mejor hace flores, o por lo menos que más me gusta a mí. Como veis, es como muy abstracto, ¿no? O sea, son flores, pero yo no sé si son... No tengo ni idea de qué tipo de flores pueden ser. Sé que son amarillas y verdes y que hay un jarrón, puedo intuir, y que están sobre una mesa. Entonces, ¿qué ha hecho Luis Cámara? Ha empezado a hacer una fiesta de humedad. O sea, el tío ha empezado a mojar el papel, ha puesto amarillos té por aquí, dentro de ese amarillo té ha cogido y ha metido una crema por aquí o una mantequilla. Eso, claro, como está húmedo, este pigmento se va expandiendo. Luego aquí ha metido un verde perileno seguramente, o un verde muy intenso en crema o en mantequilla, lo ha puesto aquí, entonces se mueve menos, ¿no? Consigue ese efecto de que se mueva menos. Y luego cuando estaba todo ahí, esto tenía que ser una especie de mancha abstracta, ha dejado que se seque y ha empezado a pintar con pigmento más seco, ¿no? Y entonces ha sacado estas ramas de aquí, ha pintado esta hoja de aquí, con el amarillo ha puesto esto encima, ha puesto este amarillo, este otro amarillo, ha salpicado, ha cogido un cepillo de dientes o un pincel y ha empezado a echarle gotas ahí a lo loco. Y al final, ¿qué es lo que consigue? Consigue esto, consigue el efecto, ¿no? Nuestro cerebro, no hace falta que le digamos al cerebro, oye, que aquí hay una flor y aquí hay una rama y esto es un petalillo de aquí y estos son otros pétalos. Él al final te está contando la historia de esta flor, de este jarrón,
perfectamente. Tú haces el resto en tu cabeza, ¿no? Pues aquí con la espátula, ¡guau!, ha arañado esto, ha arañado esto otro, esto de aquí, incluso esta parte de aquí seguramente la ha arañado. Este blanco del papel de la mesa lo ha reservado, no ha pintado sobre él. Entonces al final nuestro cerebro está diciendo, jope, pues aquí hay un jarrón con sus flores y mira, sí, pues esto tiene pinta de ser los tallos con sus hojas y esto seguramente sean las flores. Em, y eso es lo que consigue, una mancha sobre húmedo muy buena, muy potente, con mucha riqueza, con muchos tonos diferentes de amarillos, pues aquí más crema, aquí más nata, aquí más... Ha mezclado todo lo que acabamos de ver con los verdes, con los amarillos. No utiliza nada más, utiliza un verde y un amarillo. Yo creo, bueno, sí, yo creo que no utiliza nada más. Y al final, con lo que acabamos de ver, mezclando todas esas técnicas, ha conseguido realizar esto, ¿no? A ver... Vale, voy a poner este cuadro de... No, este no. Este, vale. Este es un boceto de Enrique Alda, que fue profesor mío. ¿Y qué veis aquí? Sí, Al sí. principio poco, luego es verdad que es un bosque, ¿no? Sí, veis que es como un bosque. Claro, es bastante abstracto, ¿no? O sea, es un abstracto. Pero aquí, ¿qué diríais? ¿Hay humedad o no hay humedad? Muy No, poca no. nada. Nada, Seco, muy poca. ¿no? Exacto, es todo seco sobre seco. O sea, esto es un boceto, o sea, no es un cuadro. De hecho, se puede ver aquí la página de su blog, ¿no? De apuntes. Y él estaría un día en el campo y diría, "Ah, pues me apetece conseguir este efecto". Y entonces, pues aquí vemos que ha reservado un árbol, que no ha pintado casi sobre él, solo unas pequeñas manchas así, líneas de seco sobre seco. Aquí igual, ahí tienes un blanco, aquí otro blanco. Podemos intuir que son árboles, ¿no? Ni siquiera lo sabemos a ciencia cierta. Es decir, que aquí vemos que hay como una zona que se hunde, una especie de mini valle. Aquí una zona más en blanco, que seguramente había más claridad. Esto de aquí es, vamos, se ha vuelto loco con el pincel. Ha cogido y ha empezado pa. Ha empezado a echar líneas ahí. em, Todo en seco sobre seco. Aquí, más seco todavía, con más pigmento. Y ha empezado a echar aquí cosas que podemos intuir que son ramas que se entrecruzan en nuestra visión, ¿no? Y esto es todo seco sobre seco. Es decir, que no ha utilizado otra técnica que no fuese seco sobre seco. ¿Qué pasa? Que podemos utilizar muchos tipos de técnicas. No hay una que sea mejor que otra. Hay momentos en los que queramos que sea más expresivo o que sea más abstracto, podemos mezclar unas técnicas con otras. Él podría coger luego y llegar a casa y decir, ah, pues mira, sobre aquí voy a meterle una capa de húmedo sobre esto para suavizar los bordes, pero en ese momento él a lo mejor pues tenía esa necesidad más expresiva, ¿no? A mí casi me resulta casi violento este cuadro, ¿no? Porque es además rojo, que es como un color más violento, de peligroso, y empezó a darle ahí con sus manchas. Em, Os voy a compartir un cuadro más. No, dos. Mira. Si la clase se alarga, pues que se alargue. Este es de un pintor español que se llama Antonio Ortega. Y mirad, es que juega con los húmedos todo el rato. Es decir, que esto es una mancha abstracta. No podemos decir, bueno, hombre, puedo intuir que es una montaña con sus arbolitos, ¿no? Pero al final lo que ha estado haciendo es lo que hemos hecho con nuestros árboles. Él ha puesto aquí agua, ha dejado esto, o sea, ha pintado el agua con agua pues así, ¿no? Ha dejado estos bordecitos y luego ha ido poniendo aquí pigmentos diferentes. Pues aquí ha puesto un verde, aquí uno más claro, aquí un poco de azul, aquí un poco de violeta, un poco de no sé qué. Aquí ha dejado más agua, aquí más azul y luego abajo abajo sí que ha definido un poquito más, ¿no? Abajo sí que ha cogido esta mancha y ha cogido este tronco, ha cogido esto de aquí, ha dibujado unos tronquitos un poquito más definidos, ¿no? Pues ahí ya podemos decir, pues mira, seguramente lo ha hecho con húmedo sobre seco o seco sobre seco, estas manchas que se superponen. Pero todo el resto del cuadro es muy húmedo sobre húmedo. El tío ha cogido y ha empezado a hacer una mancha abstracta y al final lo que consigue es que tu cerebro diga, pues seguramente es una montañita con sus árboles en un bosque, ¿no? Y ya, el último cuadro es de Castañet, que es Álvaro Castañet, es uruguayo
y es uno de los maestros de la acuarela a nivel mundial, ¿no? Está en el top 3 de acuarela. Y igual, este es su cuadro. ¿Qué pasa en su cuadro? Claro, Álvaro Castañet lo que hace es que hace mucha mezcla de todo lo que acabamos de ver. Es decir, que él aquí, ¿cómo define este edificio? Quiero que vayamos desarrollando un poquito el ojo, ¿no? Cuando vemos una acuarela, decir, pues tiene más riqueza o tiene menos riqueza, es más simple. ¿Qué ha hecho aquí? Pues mirad, ha puesto una mancha aquí, gris, ha conseguido un gris, y sobre ese mismo gris, pues aquí le ha puesto algo que intuimos que puede ser una ventana, otra ventana, más seco sobre este húmedo, se ha ido definiendo. Este otro edificio, pues igual, ha puesto una mancha húmeda y sobre ese húmedo, pues ha ido poniendo crema, ha ido delimitando cosas. Nuestro cerebro ya va diciendo, pues seguramente esto es un edificio que se va por allí la calle. Aquí hay unas bicicletas. Claro, ¿cómo hace estas bicicletas? Pues las bicicletas es un seco sobre seco total. O sea, es que coge un negro puro y te lo pone aquí, hace unas formas que parecen bicicletas y parecen. Pero ¿y esta otra mancha? ¿Estas sombras? Pues mira, se parecen, son iguales que nuestro húmedo sobre seco, nuestro árbol de húmedo sobre seco. Él ha cogido un húmedo sobre seco con este mismo color, más diluido, ¿no? Un té o un café, y ha ido poniendo aquí manchas abstractas que a nosotros nos dan la ilusión de que son las sombras de estas bicicletas. Y luego mirad el rojo que pone. Este rojo ya es cuando ha terminado el cuadro totalmente, pues coge y pone pam, 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 unos pegotes de rojo seco y ahí se quedan, porque ahí ya damos un efecto casi de óleo, ¿no? O estas farolas, igual, es un seco, cuando ya el cuadro se ha secado, él coge y pone con este negro mantequilla, hace pam, pam, y ya está. Y así es como lo hace. Reservando blancos, no pintando sobre estos amarillos, con degradados, es decir, es muy complicado, ¿no? Este hombre es, pues eso, está en el top 3 de acuarela mundial. Entonces, lo que hace es mezclar muchas de estas técnicas. Entonces, bueno, ya se nos va echando el tiempo encima, pero sí que quería hacer un cuadro con vosotros. Quería empezar a hacer uno de los ejercicios que van a ser deberes, que va a ser una de las imágenes que he enviado de un paisaje. A ver, estoy buscando. Va a ser el paisaje que hemos enviado. Va a haber deberes porque nos quedan los gatos por hacer. Quiero que trabajéis algunas manchas. Pero ahora, como en la clase, como demostración, por así decirlo, vamos a hacer un pequeño cuadro. Es muy simple, ¿no? Va a ser monocromo. Vamos a trabajar solo con un color. Y vamos a trabajar un poco esto que hemos visto. Ahora iremos viendo cómo van quedando los árboles también. Estoy preparando porque le voy a meter humedad al papel. Voy a enseñar brevemente los árboles. Mirad, este de aquí ya está totalmente difuso, es decir, que según ha ido secando, el color se ha perdido. Es que en la cámara se ve hasta más porque genera más contraste, pero es que esto de aquí es una transición entre el blanco y el verde, que es que esto es casi transparente. Sin embargo, aquí, que todavía no se ha terminado de secar, si podéis ver, hay algún brillo en la parte más oscura, ha bajado muchísimo de tono. Todo esto que antes también era casi negro, ya no es negro, ya es verde, ¿no? A ver. Vale, pues vamos a dibujar un pequeño paisaje, va a ser nada, muy simple. La foto la envié por WhatsApp. Entonces, nada, con el lápiz voy a delimitar un poquito aquí un par de cosas, que es que aquí pues vamos a tener como una especie de montaña. Aquí tenemos... Álvaro, ¿tienes opción de acercar un poco más la cámara que veamos un poquito mejor eso o no? Sí. Sí, se puede. A ver. Estoy bajando.
A ver, ahora se ve el cable. Vale. Yo creo que ahí está bien. Sí, perfecto. Gracias. Vale, nada. Pues aquí tenemos eso. No quiero pintar mucho con el lápiz, porque al final quiero darle importancia a lo que es la mancha, ¿no? Pero es un paisaje que aquí tenemos como una especie de isla, ¿no? O sea, de península o algo así, una montañita. Aquí tenemos una especie de isla. Y luego aquí en primer plano tenemos como unos arbustos. Aquí tenemos un abeto, ¿no? O un pino, como hemos visto antes. Aquí tenemos otro por aquí. Y otro por aquí. Vale. Para este ejercicio podéis utilizar cualquier color, pero que también igual que sea fuerte. Yo voy a seguir con el verde perileno, pues porque como ya tengo aquí mi sopita, voy a seguir con él. Entonces, a ver, aquí tengo mi... Voy a coger, vamos a humedecer todo el papel, igual que antes. Habrá zonas que humedezca más y zonas que humedezca menos. Es decir, si os fijáis en la foto que vimos, vamos, que he enviado, toda la parte de abajo la voy a trabajar más en seco. Aquí ya empezamos a atisbar cómo podemos preparar una acuarela. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer una acuarela, tenemos que tener un plan. Tenemos que decir, primero voy a hacer esto, primero voy a hacer lo otro, esto lo voy a trabajar así, esto lo voy a trabajar así. Yo, para esta foto, lo que quiero es esta montaña, quiero darle una sensación de lejanía, ¿no? Y esta zona de aquí también, esta islita que hay por aquí. quiero que sea una sensación de lejanía, ¿no? De está más lejos que esta zona que hay aquí, de estos pinos con esta base. Así que a esta zona quiero darle una lejanía y al revés, a la zona de los árboles, quiero que sea una zona muy seca para que me diga, es que esto está aquí al lado, o sea, lo tienes justo enfrente, tienes estos pinos y se ven perfectamente. Entonces mojo bien mi papel, pero voy a llegar hasta este borde, que es donde yo voy a decir, aquí es lo seco y aquí es lo húmedo. ¿Vale? Aquí ya estamos utilizando nuestro lenguaje artístico para, perdona, para decirle al espectador que aquí hay una lejanía. Al final le voy a contar un cuento. Esto va a ser mi lejanía. Incluso voy a hacer que haya una especie de cielo no lo hay en la fotografía que hemos visto, pero voy a enviarla por aquí. También una pequeña teoría para las nieblas. Quiero decirle al espectador que por aquí esto es como un cielo y esto es una especie de mar o de lago o algo similar, pero no le voy a decir que aquí está la línea del horizonte. Si yo al espectador no le digo que aquí hay una línea del horizonte, estamos otra vez con el tema del cubo. No le estoy contando todo. El espectador va a tener que pensar, creo que ahí en teoría es donde se junta el cielo con el mar. Si yo no le cuento todo, al final lo que le estoy diciendo es que ahí hay como una especie de niebla que está lejana y así es como que se lo imagine el papel ahí. Voy a inclinar un poquito el papel, voy a poner esta cinta de carrocero aquí para que se incline y así mi pigmento también se pueda mover. Entonces, lo que voy a empezar es con el cielo, porque en la acuarela en general trabajamos de lo que hay más al fondo a lo que está más cercano. Entonces voy a meterle. Yo solamente voy a trabajar con las técnicas que hemos visto con los árboles, ¿vale? Entonces ahora voy a meterle un café más o menos, voy a empezar metiéndoselo por aquí, ¿no? Como veis, esa mancha es transparente, ¿no? Está sobrehúmedo, se va a mover. Esta misma mancha yo puedo tocarla y meterle
le he metido un agua limpia, se la he metido ahí todavía. Entonces, como veis, ese borde se está bajando. A ver cómo se ve. Vale, sí, se está bajando y se va a seguir moviendo. O sea, que esto va a seguir así, ¿no? Ahora lo que quiero también es que esto se quede un poco reflejado en el agua, ¿no? Porque al final, si tú tienes un agua y un cielo, el cielo se va a reflejar en ese agua. Entonces le voy a dar nada, un suspiro de un té, se lo voy a dar pues, por aquí debajo. Y esto se va a ir moviendo casi solo. Es decir, que yo estoy aquí, le he dado un suspiro, ya veréis, o sea, si esto es poquito lo que se ve, cuando se seque, se va a ver menos todavía, ¿no? Aquí veis, ¿no? Que están pasando cosas raras. Esto de aquí no estaba planeado. Yo no he dicho, quiero que el cielo me baje por este lado aquí, se vaya mezclando con toda la parte de abajo. Yo no lo he pensado, no, para nada era mi intención. Esto es una de las cosas bonitas de la acuarela, que hay veces que salen cosas muy bonitas. A veces nos van a estropear el cuadro. Hay veces, y le pasa a todos, o sea, hasta el más experto le pasa, que de repente te pasa esto de aquí y dices, jo, pues me ha estropeado el cuadro. También hay cosas que pasan al azar y que son muy bonitas. Es lo bonito de la acuarela. Yo, como todavía no sé si va a quedar bien o mal, pues yo voy a seguir con mi cuadro, no tengo por qué pensar que la he cagado y decir, joder, pues es que yo no quería esto, ras, ras, lo rompo y lo tiro. No, vamos a ver qué es lo que queda. Porque mira, ahora mismo lo que estoy apreciando es que incluso puede ser una especie de efecto de lluvia, así, un poco aleatorio que me ha quedado, ¿no? Porque el pigmento está pasando lentamente hacia abajo y se está creando una especie de efecto de lluvia. Yo puedo corregir también, ¿eh? Yo puedo decir, por ejemplo, vale, si quiero que sea un efecto de lluvia, esta parte que hay aquí en el lago no me termina de gustar. Bueno, pues yo cojo ahora, seco mi pincel en un trapo o en una servilleta y paso y se lo quito un poquito. Así con cuidado se lo quito. Se lo quito un poquito y ya está. Sin tocar mucho, porque como toquemos mucho, al final, no me acuerdo a quién se lo decía el otro día en una de las correcciones, que la acuarela es muy rencorosa. La acuarela se acuerda de todo. Es decir, que si yo ahora sobre este efecto que me ha quedado en húmedo, yo paso y le doy una pincelada, la acuarela se va a acordar. Y luego vamos a ver ahí algo raro, igual que, por ejemplo, nos pasa aquí. Es decir, que yo sobre húmedo, luego, no sé si os acordáis que he ido con un tono un poco más oscuro y he pintado estos efectos. Pues ahí se han quedado. Y eso ya no tiene remedio. Como intente quitarlos ahora, lo voy a estropear. Entonces, muchas veces es mejor dejarlos ahí y a ver qué pasa. Es verdad que si el papel está muy húmedo, todavía se pueden hacer cosas. Por ejemplo, aquí le he dado brevemente así con este pincel que es muy, muy suave, he acariciado casi el papel para quitarle un poquito de ese pigmento verde, ¿no? Antes estaba en húmedo sobre húmedo. Ahora ya, no sé si lo veis, tiene brillo, pero ya no está encharcado el papel. Es decir, que el papel está húmedo, tiene brillo, pero ya no tiene esa humedad, no tiene esos charcos. Entonces yo creo que a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es un buen momento para, para crear esa distancia en esa montañita. Entonces voy a coger un pigmento un poquito más oscuro, más denso, voy a coger un leche, por ejemplo, y con un pincel más duro, ahora vuelvo otra vez al perla, voy a irme a pintar la montaña. ¿Por qué con un pincel más duro? Porque los pinceles más blandos absorben más agua. Entonces, si yo ahora voy con un pincel que absorbe mucha agua sobre el papel, va a soltar, ¡puaf!, va a soltar mucha agua y va a crear otros efectos que no son los que deseo. Normalmente son las famosas coliflores. Si no lo habéis escuchado, ya lo escucharéis, porque cuando pongo algo de menos densidad sobre algo que ya tiene una densidad, el pigmento se va a meter en el papel, va a ir expandiendo la pintura que había antes y se va a quedar una coliflor, que es un efecto que ahora no deseo. Entonces, con más densidad de la que tenía antes, he cogido aquí, estoy mezclando mi verde perileno hasta tener pues, una leche,
y vamos a probar. Como voy a probar primero, pues voy a probar primero aquí en el borde, no voy a irme al pico de la montaña, donde a lo mejor el papel está más húmedo de lo que yo pienso y me hace algo extraño, ¿no? Entonces voy a probar aquí en el borde para ver si esto es lo que yo quiero. La verdad es que todavía no es lo que quiero. Quiero que esté un poquito más seco para que cuando yo lo ponga sobre esta línea de la montaña, que se deshaga, pero no tanto. No quiero un húmedo sobre húmedo. Ahora quiero un semihúmedo, ¿vale? Pues voy a pasarle un poquito de secador. Vosotras, si queréis, podéis esperar. O sea, lo ideal sería esperar a que el papel se seque por sí solo. Porque cuando le metemos secador podemos modificar un poco las zonas de secado, los pigmentos. Entonces, yo voy a hacerlo pues porque al final es un ejercicio para clase y si no se nos va el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor aquí creo que está... No, todavía está demasiado húmedo. Vale, pues voy a darle un poquito. Bueno, yo creo que ya. Vamos a probar. Sí, yo creo que ya podemos meterle mano. Entonces ahora voy a irme primero sobre esta pequeña islita. Ya como veis, se sigue expandiendo, o sea, el color se me está expandiendo, de hecho, un poco más de lo que yo querría, y voy a corregirlo. Seco bien mi pincel, o sea, lo he limpiado de pigmento, lo seco, y ahora voy a coger este pigmento, y como está todavía húmedo, voy a moverlo, voy a arrastrarlo. Vale, yo creo que así ya lo puedo dejar. Aquí sí tengo el efecto que quería desde un principio. Como veis, ahí se me está mezclando, o sea, no tengo un borde duro como lo teníamos en el abeto de húmedo sobre seco, es decir, todavía se mueve ese pigmento, ¿vale? Pero no está descontrolado, no está haciendo lo que quiere, más o menos le estoy guiando yo por donde quiero que se mueva. Incluso aquí, en esta montaña, yo también puedo tener variaciones de color, ¿no? Es decir, que habrá tonos más oscuros, tonos más verdes, más claros. Yo aquí voy a meter, he cogido, a ver que no se ve, he cogido directamente mantequilla de ahí y voy a darle así unos tonos para darle un poco de riqueza a la mancha. Que parezca que hay algo por ahí, ¿no? Álvaro, me tengo que ir, que si no... Vale, Que vale. no Nada, puedo no te terminar. preocupes, esto está casi terminado, ¿eh? Solamente quedaría, es un cuadro muy simple, quedaría por resolver esto de aquí y ya está. Así que nada, luego lo puedes ver tranquilamente. Vale, Mar. Que me ha encantado la clase. Estoy embobada, es que se me pasa el tiempo. No quiero irme, pero es que no llego, no Sí, llego. no, es que se pasa bien rápido, sí. Gracias, un beso a todas. Adiós. Hasta luego, Mar. Y ahora ya, pues vamos a resolver el resto del cuadro. Esto todavía tiene que secar, es decir, que estos efectos todavía tenéis que ver que se van a modificar estos colores, ¿no? Van a bajar y se van a sentar. Entonces, luego os enviaré el cuadro una vez seco. Y ahora he cogido un color perla, o sea, un pincel perla un poquito más fino, este es un 8, y voy a dedicarme a hacer estos abetos. Los abetos también es una cuestión de decisión nuestra, qué queremos hacer. Es decir, podemos hacer un húmedo sobre seco, esto ya todavía no está seco del todo, así que voy a pasarle el secador, pero podemos decidir qué queremos hacer. Si queremos hacer un húmedo sobre seco para que haya bordes cortantes, pero sean más o menos homogéneos, o si queremos un seco sobre seco, que ahí ya pues sería mucho de trazo, ¿no?
Voy a darle un momentito aquí. Vale, yo creo que ya sí. Pues yo voy a hacer un húmedo sobre seco. Y luego, cuando se seque, pues voy a incluso meterle un seco sobre seco para algún detalle más. Entonces voy con un crema o con un leche más bien para que tenga más humedad. Y nada, pues aquí vamos a empezar a hacer lo que hemos hecho antes. Pues dibujamos aquí nuestros, así de una forma bastante expresiva, sin querer controlarlo tampoco mucho. Como es un pincel pequeño, porque quiero conseguir el efecto de que se vean las hojas, las ramas y demás, tengo que ir constantemente a por más pigmento, ¿no? Y más agua. Si no, me quedo sin él y entonces ya se iría cambiando el color. Iríamos haciendo casi un degradado de color. Para coger soltura, antes lo hablaba con Mar, antes de la clase, es importante coger el pincel no como si fuese un lápiz, no desde aquí para ir dibujando cada rama individualmente, sino cogerlo por la base del pincel y hacer que baile, pues que esté aquí. Me gusta mucho el concepto de que baile el pincel, ¿no? Que coja y casi tiene una parte que no controlamos, pues está aquí haciendo un poco lo que, lo que él quiere por donde nosotros le decimos, ¿no? Pues tú ve por aquí, pincel. Y voy a pintar aquí otro arbolito más, un poco más despeluchado. Y por aquí hago un... ¿Vale? Y la parte de abajo, pues la vamos a resolver ya con un pincel un poquito más grande. Y le vamos a dar simplemente aquí una buena capa. Aquí también estamos aplicando términos que veremos más adelante, que es la perspectiva del color. Es decir, antes hemos visto la perspectiva en los cubos, ¿no? Y con eso conseguimos que los cubos tengan cierta forma real. Y ahora lo que estamos haciendo es perspectiva del color. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que le estamos diciendo al espectador es que aquí atrás, este tono que está más apagado, está más lejos. Cuanto más lejos está, más apagado va a estar. Cuanto más cerca esté de nosotros lo que estamos pintando, más oscuro va a ser en general, ¿no? Por eso nosotros metiendo este tono más intenso, de un color más oscuro, estamos diciendo esto está aquí al lado y eso está ahí a lo lejos. Y ahora os voy a enseñar también un poquito este pincel, el rigger, o sable, espada también se llama a algunas personas. Y este pincel para bailar es estupendo. Es decir, que yo cojo mi pintura y ahora otra vez puedo ir aquí poniendo pues, más detalles. Dejo que baile, dejo que... Estoy poniendo simplemente más pigmento, le estoy poniendo directamente de aquí y estoy dándole entonación para que no sea una pintura plana, que no tenga, que no sea todo el mismo verde, sino que tenga diferentes tonos, más oscuros, más claros. Y en general, claro, toda esta sección pues, es más oscura, como hemos dicho. Incluso podemos hacer así, creando un efecto de como si hubiese hojas. ¿Verdad?
esto os lo comenté en la clase, en la primera clase, que es uno de mis pinceles favoritos, y es que esta forma de moverlo, de manejarlo, a mí me encanta. Es casi aleatoria y crea unos efectos que a mí me gustan mucho. Y bueno, pues este sería al final nuestro cuadro. Es la primera vez que hacemos un cuadro, por así decirlo. No es un cuadro para enmarcar, es un cuadro para practicar. Pero vamos a poner en práctica algún concepto como la perspectiva de color, lo que acabamos de ver, húmedo sobre húmedo o sobre semihúmedo. Hay un degradado, que lo vimos en la clase anterior, zonas más cortantes, húmedo sobre seco. Entonces, al final es para que practiquéis todos estos conceptos y los veamos, los apliquéis. Entonces, practicar. No tiene que quedar un cuadro para poner en el salón, simplemente para que practiquéis, ¿no? Y veáis cómo coger el pincel, cómo manejarlo, con colores. Podéis utilizar unos colores para los abetos que hemos hecho aquí. Y podéis utilizar otro color para el cuadro, ¿no? Entonces, practicad, ¿vale? Luego, por WhatsApp os enviaré también todos los deberes que vamos a hacer para que practiquéis con la humedad. Y bueno, pues ya voy a parar la grabación, que está aquí Lidia, y hablaré un poquito con ella. Y nos vemos la semana que viene, y esta semana con todos los ejercicios. Luego os envío una foto cuando seque y se bajen los tonos, os envío una foto de lo que ha quedado. Bueno, hasta luego.